yo quiero invitarles ahora, ¿estamos listos, hermano? Quiero invitarles entonces, no sin antes agradecer una vez más a Dios por sus vidas y decirles que las personas que nos visitan por primera vez aquí sean ustedes los más bienaventurados, que eso significa los más felices y también los más bendecidos, amén. Así que sin más preámbulo, vamos a la palabra. ¿Quieren oír palabra de Dios? Algunos nomás. ¿Quieren oír palabra de Dios? Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 11 del libro del Evangelio según San Lucas. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿A quién le falta una Biblia? Faltan muchas. Yo tengo aquí una pastoral. Está un poco descuadernada, pero le aseguro que es buena. Dios habla a través de esa palabra. Entonces, a ver si tenemos otras Biblias por allá atrás o compartimos con los hermanos. Si alguno tiene una, ¿tienes una extra? Ah, qué bien. Aquí hay una entonces. Gracias. ¿A quién le falta Biblia? Allá. Gracias, Señor. Lucas capítulo 11, versículos 1 en adelante. Vamos a leer 13 versículos. ¿Qué les parece? Amén. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid. No los escucho. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en el pan. Y perdónanos les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, ¿quién dice eso? Jesús dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Mis amados hermanos, vamos a hablar de lo que realmente Dios ha venido poniendo en mi corazón. Ya se dieron cuenta que hay un cambio para la semana. Y es que vamos a llevar más oración que cualquier otra enseñanza. Amén. ¿Por qué? Hoy en día muchos cristianos, en lo que a la espiritualidad se refiere, están vacíos y faltos de poder, insípidos y desprovistos del verdadero gozo que Dios ha provisto. La palabra del Señor en Romanos 15:13 nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amados en Cristo, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos? Ninguno. Si va a levantar la mano, hágalo así, porque yo lo quiero ver. Tengo gafas, ¿se dan cuenta? No veo a todos. Entonces, en el libro de los Hechos se nos relata que la iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos desear y de tener esa misma llenura? ¿Acaso ya no creemos que Dios actúe con el mismo poder saturador, con el mismo poder en el cual actuaba en los primeros creyentes? ¿Será que Dios ya no tiene el mismo poder? No. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene lo mismo de ayer, lo tiene hoy. Tal vez lo que Dios no encuentra son hombres tan completamente desesperados por su presencia. Tal vez lo que Dios no encuentra hoy son hombres que esperen con paciencia en su lugar secreto que Él llegue y haga cambios, como lo hizo el día que llegó al aposento alto, haciendo algo maravilloso y cambiando la vida de muchos hombres, para que esos hombres llevaran vida a muchos más. Amén. La clave que tenemos que descubrir, mis hermanos amados, es el poder de la oración. Eso nos permitirá ser llenos del Espíritu Santo. Naturalmente que esta acción se complementa con la obediencia. Y la palabra de Dios en Hechos 5:32 nos dice, y nosotros, hablando los apóstoles, dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. Y mire lo que aseguran los apóstoles, hablando del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quiénes? Ok. Ahora bien, hay que considerar, tener en cuenta que es verdad que hay demasiados cristianos que tratan de obedecer los mandamientos en sus propias fuerzas, pero nunca lo logran, porque obviamente serán fácilmente vencidos. Se lucha desesperadamente para no caer en el mismo pecado, pero resulta un esfuerzo inútil, pues se sigue fracasando. ¿Cuántos se reconocen en eso? ¿Cuántos saben que tenemos fracaso tras fracaso, incluso en los intentos de oración? ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, Padre, te entregaré 1 hora al día en oración? Y el primer día, a los 10 minutos, ya estamos mirando el reloj. Hay dificultades para orar. ¿Cuántos las reconocen? Y queremos entonces a veces iniciar proyectos, hablando de grandes cosas. Pero quiero decirle en el nombre del Señor, ningún hombre es más grande que su vida de oración. Ningún hombre podrá alcanzar éxito como cristiano, si pudiera llamarlo así, o tener una vida consistente como cristiano, si no tiene una vida consistente de oración. Amén. Dígame una cosa, ¿quién puede detener a Dios? ¿Cuántos hermanos hay aquí? ¿Quién puede detener a Dios? Yo le voy a presentar a alguien que puede detener a Dios, o algunos. ¿Sabe? Solo la iglesia puede poner límites al Santo de Israel. Solo la iglesia le pone límites a Dios. La iglesia hoy le pone límites a Dios y es muy hábil, extraordinariamente hábil para ponerle límites a Dios. ¿Sabe por qué? Por su frialdad, por su poco amor al regalo maravilloso que Cristo nos enseñó, por su poco amor, por su gran frialdad al maravilloso regalo de la oración. Por eso le ponemos límites a Dios en nuestra vida y a la congregación, porque no tenemos deseos de orar.
La palabra del Señor nos dice en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero fíjese esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pero ni eso hacemos bien, porque elegimos cualquier otra cosa en lugar de un tiempo con Él en el secreto. Elegimos cualquier otra cosa antes que dejar todo nuestro dolor, nuestra aflicción en Él. Buscamos solución en los hombres o buscamos solución en nosotros mismos. Y mucho menos somos capaces de vencer la pereza de doblar nuestras rodillas delante de Él en nuestro lugar secreto. Peor es decir que tenemos más dificultad de tomar un tren o incluso de prender el auto para venir a congregarse y dar y clamar juntos con Dios por las almas que se pierden sin fe, sin luz, sin esperanza. No le creemos lo que dice, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. No le creemos a Dios que porque buscamos el cuidado primeramente en las cosas o en las demás personas. Pero Él ha prometido que Él cuidará de nosotros. ¿Cuánto le creen? En los versículos siguientes, en el 8 y el 9, nos dice que tenemos que ser, estoy refiriéndome a primera de Pedro 5, versículo 7, fue lo primero que hablé, pero en los versículos siguientes, en el 8 y el 9, nos dice que tenemos que ser sobrios y vigilantes. La clave que se menciona en estos versículos es velar. Es decir, estar siempre alertas, constantes y fervientes en la oración. Fíjese en las promesas que Dios hace cuando oramos de corazón. Tal vez no me van a poder seguir con todos los versículos, si usted quiere solamente los apunte. Pero dice la escritura en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire la consecuencia de orar y buscar el rostro de Dios. Hay una conversión. Si oran y me buscan y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Y hay perdón para todo aquel que ora y le cree a Dios. Y entonces cada vez que usted ora y le cree a Dios, puede convertirse de sus malos hábitos, de sus pecados, de sus malos caminos. Y el gran resultado de esto se llama perdón y sanación de parte de Dios. Por otra parte, se supone, mis amados hermanos, que los cristianos siempre tenemos una línea telefónica abierta con Dios. Una línea que nunca es interrumpida. Pero la pregunta es, o la pregunta que nos asalta, que surge es, ¿por qué entonces muchos cristianos no oran? Nos mintió Dios cuando dijo que por medio de Cristo tenemos entrada, acceso al lugar santísimo. Eso quiere decir a la misma presencia de Dios. ¿Será que nos ha mentido Dios? ¿Cuántos de ustedes anhelan la presencia de Dios? Algunos no más, pero bueno, gloria a Dios por aquellos que sí quieren la presencia de Dios. La pregunta es, ¿cuántos lo anhelan de verdad? Entonces, ¿por qué no entran a la presencia de Dios? Si Cristo en la cruz ya ganó eso para usted y para mí. Él quitó, Él rompió el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué entonces, si tanto anhelamos estar con Dios, ustedes, muchos de ustedes o algunos o los que sean de ustedes, se pasan tiempo sin buscar la presencia de Dios? Si tanto anhelan a Dios. Yo no sé si ustedes consideran que es inútil ir a Dios porque no reciben la respuesta a sus oraciones así. Muchos no quieren ir a un tiempo con Dios porque creen que es perder el tiempo. ¡Wow! ¡Qué locura! Creen que es perder el tiempo. Pero sabe, si usted no está recibiendo de parte de Dios respuesta a su oración, puede suceder por dos cosas.
La primera es por el amor de Dios, porque a veces usted le pide a Dios cosas que no necesita. Y la segunda es, o lo más seguro es que no estamos siendo sinceros con Dios. Y no vamos delante de Dios con la actitud correcta. El Salmo 62:8 dice: derramad delante de Él vuestro corazón. Cuando no derramamos nuestro corazón a Dios, somos, como dice Santiago, somos como las olas del mar llevadas de aquí para allá. No somos consistentes, mis amados hermanos. Y una religión de mera emoción o sensacionalismo, escuche bien lo que le voy a decir, es la más terrible de las maldiciones que le puede sobrevenir a una vida, a una iglesia. Una vida basada, una vida cristiana basada en emociones, es un fraude, es una mentira que nosotros compramos sabiendo que es algo falso. ¿Cuántos de ustedes comprarían una joya por mucho dinero sabiendo que es falsa? ¿Cuántos lo harían? Ninguno. Ninguno compraría una baratija por el precio de una joya de verdad. Pero nosotros, mis amados hermanos, permítame decirle que a veces con la oración nos conformamos con tener 4, 3, 2 o solamente un minuto de emoción. Eso es fraude que nos hacemos a nosotros mismos. Amén. Muchos creen que solo Dios actúa en emergencias, pero Dios no puede ser manipulado por el hombre. Él sabe que si solo da y le da a la persona y esa persona solamente recibe, jamás existirá una relación íntima y una relación que signifique o basada en la verdad. Nadie puede dar y dar y dar y dar y dar solamente amor sin recibir nada de amor. Cuando usted ama a una persona, lo primero que usted añora es que esa persona le ame, ¿sí o no? Aquí ninguno amado, aquí ninguno ni se ha enamorado, vea, solo yo. No sé si le va a sonar quejambroso lo que le voy a decir, pero los miércoles de oración a través de estos años han sido los días más desalentadores para mí. Han habido momentos en que le aseguro que una vez o alguna vez he estado yo aquí solo. Les digo de verdad que eso es un poco desalentador, pero luego me voy a mi Señor, me voy a mi Dios. ¿Y saben una cosa? Hay algo, o mejor, alguien que me anima. Y no es otra cosa que la paciencia de mi Señor para con nosotros. Él es paciente. Pero mis amados hermanos, no abusemos de su paciencia. Amén. Porque si nos faltan la oración, la contemplación del santo vencedor en la cruz y la obediencia a su palabra, nos falta todo. No es verdad que somos cristianos. Él desea nuestra entrega absoluta, de corazón sincero y lleno del Espíritu Santo. Él espera de nosotros algo genuino, algo de verdad. Mira lo que dice Santiago 4:3. Dice que a veces oramos mal pidiendo lo que no nos conviene, lo que no nos hace falta. Y quiero que descubran una constante en nuestras vidas. ¿Sabe qué significa que pedimos lo que pedimos mal? Significa que elegimos mal, que nuestras elecciones son equivocadas. Pues más bien, en lugar de buscar tanto lo material, busquemos más bien la voluntad de Dios y Él contestará conforme a nuestra necesidad.
Una clave para asegurarnos de recibir lo que pedimos está en Lucas 18, versículos 7 y 8. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y el versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando Él venga. Wow, este es un versículo muy triste en su segunda parte. Pero cuando venga el hombre, el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Perdón? No deja de ser dramático el pensar en este versículo. No deja de ser, no sé si a usted le trae, le confronta en esto. ¿Hallará el Señor, el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra? Wow. Si Jesús se pregunta eso, ¿no debería preguntarnos tener esa misma pregunta? ¿No deberíamos nosotros tener esa misma pregunta? Mis amados, es la insistencia, la perseverancia hasta que Él actúe. Así debemos estar constantes y fervientes en oración. Entonces, si Él no nos contesta pronto, evaluemos nuestra vida para saber si realmente estamos andando bien con el Señor y si estamos pidiendo lo correcto. Hay mucho desconocimiento de la oración. ¿Saben por qué me atrevo a decir esto? Porque la oración no sirve únicamente para pedir algo a Dios. Debemos enfocarnos también en la acción de gracias. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Enfocarnos en el perdón de nuestros pecados, en el arrepentimiento, en la contemplación de la grandísima obra de la cruz y en muchas otras cosas más. De ahí que el apóstol Pablo nos hace un desafío en 1 de Tesalonicenses 5:7 al decir: orad sin cesar. ¡Qué desafío tan tremendo! Y no es que tiene que dejar el trabajo y todo eso. Ya saben que esto se trata de una actitud. En Romanos 12:12 también nos dice: constantes en la oración. Por otra parte, o por otro lado, en Hebreos 4:16 leemos que nos invita a lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es importante que tengamos en cuenta lo que la Biblia enseña. Es importante que tengamos en cuenta los nombres de los hombres que han sido levantados por Dios por tener una fidelidad a Él. Es importante que tengamos en cuenta a David, a Daniel y a Pablo, y cómo no, a tener en cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles un largo pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, y voy a leerles hasta el 15. Me gustaría que apunte eso. Mateo 6, 5 hasta el 15. Recuerdo que alguien me decía: pastor, usted a veces es muy duro para decir las cosas. Y pues qué bueno que piensen eso. Porque eso, a ver, le dirían lo mismo a Jesús. Mira lo que dice el Señor. Cuando ores, no sean como los discípulos. Uy, Señor, se puso bravo. Qué duro es el Señor. Qué fácil es decirle eso a un hombre. Qué fácil es decirle a un hombre que le está hablando de forma muy fuerte. Yo entiendo que es mucho más fácil decírmelo a mí, pero le desafío que le digan eso a Jesús. ¿Será que Él sabe la necesidad que tenemos de ser confrontados? Y cuando ores, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muchas veces, hermanos, hablamos de conceptos, de necesidades y de responsabilidades, pero pocas veces de cómo llevarlo a cabo, cómo ponerlo en práctica. Decimos que es importante orar. ¿Cuántos dicen que es importante orar? Y decimos que es importante orar porque la oración es algo vital, es lo prioritario, pero lo cierto es que no sabemos cómo desarrollar este precioso ministerio y regalo que Dios nos ha dado. Creo recurrente decir que es necesario cambiar nuestras prioridades y elegir a Cristo por sobre todas las cosas o por sobre todas las personas de este mundo. Podemos afirmar que un gran porcentaje de cristianos entran en su lugar de oración buscando la presencia de Dios, pero no saben ni qué hacer ni qué decir. Y fácilmente el enemigo los distrae y no hay oración. Se hablaba de un hermano que entró en su tiempo de oración a su cámara secreta y expuso todas las necesidades de su vida. Y expuso en oración todo lo que él entendía que era necesario para tener esa relación con Dios y para cubrir en oración a aquellos a quien ama o amaba, a toda su familia, a su propia alma. Oró por todo lo que él entendía que era necesario. Y cuando se dio cuenta, decía que él creía que había pasado por lo menos una hora orando. Pero cuando miró el reloj, se dio cuenta que habían pasado solo 10 minutos. Quizás es el caso de muchos. ¿Saben? ¿Saben qué descubrí con eso? Muy contados cristianos, muy pocos cristianos pueden estar una hora completa en oración, sin interrupción, allí en la misma presencia de Dios. Hermanos, si nosotros no estamos orando, no podemos decir que amamos a Dios, porque amar a Dios demanda dedicación de tiempo. Amar demanda dedicación de tiempo. ¿Cuántos saben eso? Pocos lo saben. Pocos han amado. Quizá tomará un tiempo desarrollar una verdadera relación de amor con Dios, pero puede ser una meta para nosotros en este día, desarrollar una relación de amor con Dios, porque hay que entender que ninguna cantidad de servicio puede tomar el lugar de la oración. Usted dirá, bueno, yo no oro tanto porque al fin y al cabo yo ya sirvo en la iglesia, en determinada área. Error. Su servicio en la iglesia no, escuche esto, no le permite, no es válido que usted lo cambie por tiempo de oración con el Señor. Por propia experiencia quería decirles que es más fácil para mí predicar que orar. Es más sencillo escribir sobre la oración que orar. Es más simple hablar de la oración que orar. Y como respuesta a esto encuentro que hacer cualquier cosa en mi vida cristiana es más fácil que orar.
¿Cuántos están conmigo en eso? Esto nos da una pista. Esto debería decirnos algo. ¿Y sabe qué cosa es lo que nos permite esto descubrir? Que el diablo odia la oración con una intensidad increíble. ¿Por qué? Porque en la oración estamos acompañados de Dios. Y lo que el diablo no quiere es que usted y yo tengamos una relación con Dios. Cuando usted y yo oramos, recibimos fortaleza de parte de Dios. Por eso es tan difícil orar. En nuestra oración, mis amados, nuestros espíritus se unen en comunión y establecemos una relación de amor con Dios. En consecuencia, el diablo luchará contra toda nuestra vida de oración más que contra ninguna otra cosa. El diablo no le tiene miedo a un hombre que vive hablando mucho. El diablo no le tiene miedo a un hombre que se la pase predicándole a todo el mundo. No, el diablo no le tiene miedo a eso. El diablo le tiene miedo a un hombre que se arrodilla delante de Dios, que tiene a Dios por compañero. El diablo le tiene miedo a un hombre que vive en comunión bajo la protección del santo. El diablo le tiene miedo a un hombre que es capaz de llorar, que no tiene vergüenza de derramar sus lágrimas delante de la presencia de Dios por aquellos o por aquellas que ama y que quiere un día ver salvos, santos y elegidos de Dios. El diablo no le tendrá miedo a que usted asista a la iglesia. El diablo le tendrá miedo cuando usted en la iglesia sea un pilar en la oración. El diablo no le tiene miedo a que usted en la iglesia ore por muchas cosas, sino cuando usted, bajo la guianza del Espíritu de Dios, ore por el proyecto, el propósito de Dios. Amén. El diablo nos atacará, escuche esto, antes de que nosotros ni siquiera hayamos comenzado. Pero eso no debe amedrentarnos, mis amados. ¿Saben por qué? Porque en nosotros está uno que es más fuerte que el diablo: Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, el Dios de toda gloria. Amén. Es el tiempo, iglesia. Tenemos un deber, tenemos un compromiso santo, tenemos una obligación moral con los perdidos y con nuestras propias almas. Se lo debemos a nuestros hijos y a nuestros familiares. Eso es ahora o nunca. Amén. O pasaremos a la historia sin dejar testimonio ni herencia de que un día conocimos de la palabra de Dios, que conocimos de Cristo. Pasaremos a la historia como seres casi invisibles. Y lo peor de todo, seremos el hazmerreír del infierno por nuestra pobreza, o mejor, nuestra pereza espiritual. El infierno se reirá si somos condenados. El infierno, el diablo se burlará de nosotros si somos condenados. ¿Entendemos eso? Parece que no les importa eso. Los veo algunos muy distraídos. ¿Cuántos tienen hambre? Debían de haber desayunado mejor. Me gustaría que evite los bostezos, pues realmente me quieren contagiar más los bostezos que sus caras. Parece que lo que les estoy diciendo no les gusta. Y si no les gusta, me alegro. Porque no están aquí para recibir la palmadita en la espalda. Están aquí para ser confrontados con lo que Dios durante esta semana, en intimidad con Él, de rodillas delante de Él, me ha hablado de la iglesia. Iglesia que no ora es una iglesia muerta. ¿Quieren cambiar el nombre de esta iglesia a la iglesia muerta? ¿Estaremos hoy aquí en un culto de vida o un culto de muerte? ¿Estaremos aquí para dar gloria a Dios o para permitir que el diablo siga esclavizándonos con nuestra pereza espiritual? ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios o simple y llanamente hemos venido por cumplir? Mis amados hermanos, la vida espiritual del creyente no crecerá ni estará por encima de su nivel de oración. En otras palabras, en el mismo grado en que oremos estará nuestra vida espiritual. Quizá podremos tener momentos de avivamiento y consagración, pero después bajaremos
si es que esto no es genuino. Y voy a repetir esto: ningún hombre o mujer será más grande que su vida de oración. Amén. Nuestro nivel de discipulado, escuche esto, nuestro nivel de entendimiento, nuestra capacidad de percepción de la palabra de Dios en el discipulado, en el aprendizaje de la palabra, se equipara a nuestro nivel de oración. Tú no vas a entender de Dios si tú no tienes oración. No hay nada. Muchas veces se da la impresión de que un discípulo de Jesús puede desarrollarse por medio de la lectura de un libro, tomando cursos por aquí, por allá, pero olvidándose de la oración, y eso no es verdad. Ningún hombre se hará un discípulo de Dios si no ora. Ninguna mujer podrá ser una hija de Dios si no ora. Pero resulta que nuestro nivel de discipulado, entonces, como les decía, se equipara a nuestro nivel de oración. Nadie puede conocer a Dios sin oración. Repito eso. Nadie puede conocer a Dios sin oración. La vida de oración de una iglesia es igual a la vida de oración de sus miembros. ¿Cómo está la iglesia? Nosotros, ¿cómo somos como iglesia? ¿Somos gente de oración? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio en oración? Queremos a veces venir a la iglesia y que nos digan algo que nos haga soñar con Cristo. Gloria a Dios por nuestros sueños en Cristo. Pero déjeme decirle que de sueños nadie vive. ¿Cómo puede una iglesia entonces, o cómo nosotros podremos desarrollar un programa de oración en esta iglesia entre gente que no ora o que no le gusta orar? ¿Cómo podremos ir adelante? ¿Cómo podremos contrarrestar todo el armamento del enemigo contra la iglesia si ustedes no quieren orar? Si no les gusta orar. Y usted me dirá: ok, pastor, usted se equivoca, porque yo tengo mi relación con Dios. Sería terrible que no la tuviera. Pero yo estoy hablando de una oración a la cual Dios nos ha llamado. Amén. Podemos inventar métodos para orar, hacer cultos de oración, pero luego bajaremos al nivel de nuestras propias oraciones, que son las mismas que tienen hoy. Yo sé que, mire, yo no le voy a pedir que levante la mano, pero yo sé que aquí hay gente que difícilmente ora. Y lo peor de todo es que si le preguntan si es cristiano, dice: claro que sí. Estamos equivocados. Estamos desviados y creemos que asistir a un domingo a una iglesia y a veces compartir algo con los hermanos y los pastores, oh, qué bueno. Pero eso no es una vida de relación con Dios. Amén. Ningún programa de oración que la iglesia ofrece puede sustituir nuestra vida de oración personal. Eso es verdad. Pero la oración congregacional en el nombre de Jesús tiene y tendrá una repercusión maravillosa. Y si no, mire en la Biblia y en ella, en la Escritura, usted encontrará las grandes victorias de los pueblos que un día se unieron para orar por cualquiera cosa que había en su corazón, orar al Dios del cielo. Y les aseguro que usted encontrará cómo el Dios del cielo responde a oraciones. Responde a un pueblo que ora. Amén. La visión de la oración que nosotros tengamos determina la práctica de los principios bíblicos de nuestra vida. Si no tenemos oración, los principios que podamos aprender de forma mental se van pasando. Cada vez que usted reciba una palabra, yo le pido en el nombre del Señor, llévela a su tiempo de oración y pídele a Dios revelación de lo que ha escuchado. Dígale, Señor, cómo esto puede ser usado en mi vida.
¿Cuántos quieren hacer eso? Hay en la Biblia 4 casos de oración que me dejan siempre muy sorprendido. El primero lo encontramos en el libro de Ezequiel, de lo que hablamos hace unos días, donde Dios aparece examinando la tierra, Ezequiel 22:30. Y vio que la gente, los sacerdotes y los profetas estaban en pecado. Dios examinando la tierra. Vio que todo andaba mal y no parecía haber esperanza para la nación. ¿Y qué es lo que Dios buscaba? Vemos en la parte, en el 31, en la primera parte, qué es lo que Dios buscaba. El Señor buscaba quien se interpusiera entre la gente impía y rebelde y el santo Dios. El Señor buscaba un hombre de oración y la respuesta fue, y no hallé ninguno. Wow. Dios anda buscando hombres y mujeres que puedan interponerse, que puedan pararse delante de Él. Hombres conocidos por el cielo, hombres a quienes Dios no desconoce, hombres que conocen quién es Dios, hombres que no tendrán una sorpresa gigante el día de su muerte, porque esos hombres que no oran el día de su muerte irán ante un Dios que no conocen. Dios estaba buscando un hombre así, que pudiera en él depositar todo su amor para llevarle salvación a ese pueblo. Y Dios dice, y no lo hallé. La segunda oración o hombre que encuentro aquí, lo encontramos en Génesis capítulo 18, del 24 al 33. Hay una historia, no vamos a leerla toda. Entonces, veamos el segundo personaje, esta oración es en la vida de Abraham, con quien Dios tenía un pacto. Dios había escuchado el clamor por Sodoma y por Gomorra. Y fíjese esto, dijo el Señor, no haré nada contra aquellas ciudades hasta que no hable ¿con quién? Con Abraham. ¿Qué? ¿Dios necesita la autorización de Abraham? No, Dios no necesita la autorización de Abraham para hacer algo. Pero Dios tenía un amigo que él conocía, que tenía un corazón de intercesor. Dios tenía a Abraham, un hombre que era capaz de doblar rodillas por lo más asqueroso que había en ese momento en la tierra. Entonces Abraham, cuando Dios le va y le pregunta, actúa con una gran astucia proponiendo algunas acciones a Dios y le dice tantas cosas, Señor, no hagas esto por ellos, mira si hubieran tantos, hace muchas cosas. Entonces vemos que un hombre de oración está intercediendo por 2 ciudades. Hizo lo imposible para que Dios no destruya Sodoma y Gomorra. Pero Dios le preguntó a él. ¿Sabe una cosa? Cuando en una iglesia hay hombres y mujeres que oran, Dios les preguntará, Dios les dirá a estos hombres y mujeres que oran su propósito. Dios les contará lo que quiere hacer para que estos hombres y mujeres, pilares en oración, tengan guianza y dirección hacia los otros hermanos, hacia aquellos que recién están llegando a la oración. Amén. El tercer caso tiene que ver con una experiencia de Moisés. El Señor dijo, ¿hasta cuándo he de aguantar este pueblo? Eso le dijo Dios a Moisés. Los quitaré del medio y empezaré de nuevo con otra gente. Moisés no contestó, Señor, pienso que es la mejor idea que has tenido. Me buscaré un lugar apropiado y de allí observaré cómo los destruyen. Moisés no contestó eso. Moisés dijo, Señor, no lo hagas. Yo te pido que perdones a este pueblo por amor a mí. Luego Jehová respondió, yo les he perdonado conforme a lo que tú has dicho. ¿Era conocido Moisés? ¿Estaba seguro Moisés del amor de Dios? ¿Está usted seguro del amor de Dios? ¿Está usted seguro que es un hijo de Dios? ¿O recién llega a ser primo? Aquí no es hermano sino primo.
¿Está usted seguro de que ha nacido de nuevo? ¿Cuánto tiempo hace que conoce de la palabra de Dios? ¿Puede usted recordar el día que usted nació de nuevo? ¿Recuerda ese día? Si lo recuerda, yo puedo decir que hay una gran probabilidad de que usted es un hijo de Dios. Pero si usted no lo recuerda, yo le aseguro que usted no es hijo de Dios. Porque cuando Dios llega a una vida, ese día nunca se olvida. Porque cuando Dios llega a una vida, hay un antes y un después de ese momento. Amén. El Señor le pregunta, el Señor dice: ¿hasta cuánto tiempo he de aguantar a este pueblo? ¿Los quitaré de en medio y empezaré de nuevo con otra gente? ¿Cuántos comparten conmigo esta idea? Quítalo, Señor, quémalo, Señor. No sirven para nada, Dios. ¿Sabe? Nosotros a veces pensamos así, que los que están afuera de la iglesia son gente que no sirve para nada. Si Dios los castiga, que mejor se lo merecen. No tenemos un corazón así, que ame al perdido. Nos falta mucho para doblar nuestras rodillas por el homosexual, el drogadicto, el alcohólico, el delincuente. Nos falta rodillas, nos falta amor por aquellos que se pierden. ¿Cuántos pueden confesarlo hoy? ¿Cuántos pueden decir: Señor, perdóname porque paso por al pie de aquellos que se mueren sin ti, sin fe, sin esperanza, que van camino a la destrucción, que van camino van a una eternidad sin ti, separados de ti? ¿Cuántos pasamos por al pie de la gente y nos importa poco? ¿Cuántos podemos reconocer eso? Pero Moisés dijo: no, Señor, no lo hagas. Yo te pido que perdones a este pueblo por amor a mí. Luego Jehová respondió: yo los he perdonado conforme a lo que tú has dicho. Así de grandiosa es la oración. Así de maravillosa es la oración. Yo quisiera poderlos animar, hermano. Yo quisiera que hoy usted recibiera de parte de Dios un nuevo ánimo por la oración. Esa historia usted la encuentra en Números 14. Y hay un cuarto, le dije que había un cuarto hombre que me impacta. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 64, versículo 7. Entonces, lo encontramos a Isaías en medio de una plegaria. Y él reconocía el pecado del pueblo. Si usted se devuelve unos 2 versículos antes, que él reconoció que las obras que ellos hacían eran tan aborrecibles como trapos de inmundicia. Eso significa trapos menstruados. Que las obras de ellos, de estos hombres, tenían ese valor asqueroso. Y no es que no vamos a hablar de forma peyorativa de los ciclos menstruales de una mujer, no. Pero estamos hablando de los trapos. Esa era la forma en que una mujer pasaba su ciclo menstrual en el Antiguo Testamento. Usaban unos trapos y luego los tiraban. Y como trapo de inmundicia tirado por ahí, reconocía a Isaías que ese era el valor de las obras de ellos. Pero hay algo mucho más fuerte. Dice el versículo 7 del capítulo 64, dice: nadie hay que invoque tu nombre. Eso ya es terrible, ¿cierto? Que se despierte para apoyarse en ti. No hay nadie que al abrir sus ojos busque tu presencia, Dios. No hay nadie que al despertar piense en ti. No hay nadie que cuando por primera vez en el día ve la luz sea capaz de acordarse que tú eres el creador de esa luz. ¡Wow! Por lo cual no hay nadie que se apoye en ti. Eso significa que la vida la pasamos tomando las decisiones sin la ayuda de Dios, sin contar con Dios.
Amados hermanos, necesitamos ajustar nuestra idea de la grandísima oración, de la grandeza de la oración. A veces pensamos que la oración es únicamente para quienes tienen tiempo de sobra. Y a veces también pensamos el que más tiene que orar es el pastor. Ese tiene que orar más que yo. Pero Dios se deleita, mis amados hermanos. Dios se deleita en la oración de los justos y nos invita para que participemos en su soberanía por medio de la oración. Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿sabe una cosa? Ni eso nos anima. Pero si nos dicen que salió la última película, esa nos anima más. Pero si nos dicen que salió el último iPhone, eso nos anima mucho más. Que tener una revelación de parte de Dios con cosas grandes y ocultas que no conocemos, cosas maravillosas, cosas celestiales, revelación del cielo, eso no nos anima. ¿Por qué no nos anima la oración? ¿Puede usted preguntarse hoy? ¿Por qué no nos anima? Le pido por favor, pregúntese eso. ¿Qué es lo que me falta a mí? Mis amados hermanos, la única manera de aprender a orar y desarrollar una vida de oración es orando. Yo ya he leído este pasaje como 2 veces hoy, pero permítame ir a Mateo 6. Encontramos a Jesús enseñando sobre la oración. Él suponía que sus discípulos oraban, entonces les dijo en Mateo 6, 5 en adelante. Y en eso Jesús contesta 3 preguntas básicas en este pasaje, y nos muestra cuándo orar, dónde orar y cómo orar. Ya sé que me estoy demorando más de la cuenta. Me estoy demorando más de la cuenta, ¿cierto que sí? Yo creo que sí, ya me están mirando mal. Mateo 6. No vayan allá, pero Lucas 18:1 nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo le pregunto, ¿qué elige usted? ¿Obedecer a Dios o obedecer a su carne? Todos van a decir que eligen obedecer a Dios. ¿Dónde orar? El Señor nos habla ahí: entra en tu aposento, es decir, en un lugar privado de oración. No busquemos un lugar en medio del tráfico mientras oímos música de alto volumen. Yo no entiendo cómo alguien puede decir que puede orar. Oh, yo tengo un momento de oración con Dios y estoy aquí con el reggaetón. El otro día alguien se ofendió porque yo dije esto. En la oración con reggaetón, ¿y qué le dices al Señor? Perrea, perrea. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Ponte en onda. ¿Es eso? También quiero preguntarle a usted qué elige cuando Dios le invita a que busque un lugar secreto con Él. ¿Usted qué elige? Versículos del 6 al 9, Mateo 6 del 9 al 13, nos habla Dios cómo hacerlo. Mire, la intención del Señor no fue que usáramos esta oración para repetirla como papagayos sin ningún sentido, sino para que tengamos un modelo. Lo primero que Jesús dijo fue: Padre nuestro. Esto indica una relación de padre e hijo, una relación con Dios y con los hermanos en Cristo, una necesidad de estar en paz con todos. ¿Quién es tu padre? ¿A quién le oras? ¿A quién eliges? El versículo 10 nos muestra cómo desear su venida y que mientras tanto reconozcamos su señorío y su grandeza y su poder. El versículo 10 de Mateo 6. Usted puede leerlo y se dará cuenta que Él nos habla de su venida. La pregunta es: ¿usted qué elige? Versículo 11, en ese recién en este momento empieza la lista de peticiones. Yo no sé por qué nosotros comenzamos nuestras oraciones con el versículo 11. Nos hemos saltado todo el resto. Señor, dame. Somos ovejas, ¿no? Dame.
Muchos creemos que la oración solamente sirve para pedir, pero eso no es así. ¿Qué eliges? Versículo 12 nos habla de la necesidad del perdón. En la misma medida en que nosotros lo hacemos, así mismo debemos pedirle al Señor perdón. Algunos, mi pregunta una vez más es: ¿qué eligen? Y algunos dicen que los perdone Dios, porque yo no puedo. Versículo 13 en la parte A habla de la necesidad de protección. Hay hermanos cristianos que cargan un amuleto. ¿Les parece que es risible, cierto? Es triste, pero es verdad. Y en la parte B del versículo 13 muestra que una oración debe comenzar y terminar con alabanza y acción de gracias. ¿Qué eliges tú? ¿A quién alabas? ¿A quién le agradeces? En conclusión, mis amados hermanos, ya termino de verdad. La oración funciona. Algo ocurre cuando empezamos a orar, cuando comenzamos a tomar en cuenta a Dios. Y yo les invito a que nos detengamos un momento y digamos: ¿estoy teniendo una vida regular de oración? ¿Estoy teniendo una relación con Dios? Si no lo estoy teniendo, entonces pongamos como meta y comprobaremos cómo Dios contesta nuestras oraciones. Hace 2 días tuve la oportunidad de ver a un hombre muy conocido por todos. No lo vi personalmente, alguien me mandó a mostrarme algo. Y es la vida de un cantante muy conocido que se llama el Puma. ¿Lo conocen, no, José Luis Rodríguez? Eso sí saben, eso sí. Y algunas mujeres, el Puma, tan lindo. Bueno, de todas maneras le quiero contar que este hombre decía que era cristiano. Durante mucho tiempo dijo que él se había convertido, pero era medio primo, más bien cristino o cretino, no sé. Pero le llegó una enfermedad terrible, cáncer a un pulmón. Y dice que le pidió al Señor un poco más de tiempo para aprovechar el tiempo en las cosas que valían la pena. Acabo de ver el testimonio de otra mujer que pasó la vida siendo actriz de televisión. Y dice que se arrepiente de haber vivido una vida así, porque no tenía tiempo ni para su familia, ni para nada, mucho menos para tener un tiempo de oración. Es tremendo que haya una necesidad en nuestra vida de tener un diagnóstico de cáncer o un diagnóstico de cualquier otra índole terrible, o una mala noticia, o un momento de cárcel, para alcanzar por fin tener una reacción. Yo me pregunto si hoy su nombre sonara en el cielo y en lugar de escuchar de parte de Dios: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Si en lugar de eso escucharas: condenado, ¿tendrías tú hoy el mismo sentir que tienes ahora? ¿No reaccionarías? Si escucharas que está determinado, al igual que los pueblos antiguos cuando iban a ser destruidos, al igual que Nínive, reaccionaríamos y nos pondríamos en ayuno y oración por estas cosas. Para que no fuera destruido Nínive, todo el pueblo se impuso ayuno y oración, desde el rey en adelante. Pero si hoy escucharas condenación eterna, ¿no serías capaz de reaccionar? Yo te invito a pensar en eso. Hermanos, me gustaría que oráramos juntos y le pidiéramos algo a Dios. ¿Quieren orar conmigo? ¿Quieren ponerse en pie?